vamos a cerrar entonces esta parte del curso hablando de un capítulo particular en lo que es la psiquiatría o la nosología psiquiátrica, que son los trastornos de la personalidad. Bueno, esto nos sitúa en un campo levemente distinto a lo que hemos venido estudiando hasta ahora, porque estamos haciendo psicopatología de algo que es nuestra manera de ser, nuestro carácter. Y esto tiene una historia. Esto nace, ¿no? Con Freud, con el psicoanálisis. Freud, como ya saben, ¿no? Médico, neurólogo, que se dedica a trabajar en el campo de las neurosis, comienza, como muchos médicos, trabajando en el tratamiento de síntomas. Sin embargo, él se va dando cuenta que hay una suerte de continuidad entre los síntomas y los rasgos de carácter. Con la diferencia de que los síntomas, en la mayor parte de los casos, cuando hablamos de neurosis, son egodistónicos, son molestos, generan incomodidad a quien los padece. En cambio, los rasgos de carácter se incorporan al yo, se incorporan a la forma de ser y se viven, por lo tanto, como algo casi natural. Bueno, Freud comenzó practicando su tratamiento analítico, ¿no es cierto?, en torno a la interpretación de síntomas, y después fue progresivamente incorporando todas sus tesis acerca del carácter y de las caracteriopatías, es decir, cuando ciertos rasgos de carácter se transformaban en cuestiones muy rígidas o demasiado como que inhibían otros aspectos de la personalidad, se llamaban caracteropatía. Y de ahí, ¿no es cierto?, nace la idea de un carácter oral, un carácter anal, un carácter obsesivo. Y eso fue después entrando al campo de la psicología, de la psicopatología y de la psiquiatría. Al punto que hay muchos libros ya durante el siglo XX que tienden a hablar de las distintas formas de patologías del carácter. Aquí les nombro uno, un clásico, ¿no?, de Kurt Schneider, un psiquiatra alemán que clasifica nuestros trastornos de la personalidad, les llama psicopatías. Cuidado con esto. Por eso en general los manuales de diagnóstico evitan hablar de la psicopatía como se entiende en el sentido común, ¿no?, como la sociopatía. Bueno, él también tiene una clasificación de 10 trastornos de la personalidad. Bueno, ya hay varias clasificaciones. Nosotros hoy día vamos a revisar, no porque sea la mejor, sino porque es la que más se usa, la clasificación que propone el DSM. Bueno, pero primero, ¿qué es un trastorno de la personalidad? O sea, ¿cómo podemos decir que una personalidad es patológica? Probablemente, bueno, ustedes ya han tenido cursos de psicología de la personalidad y eso incluye evaluación de la personalidad y también algo acerca de los distintos modelos sobre la formación y la estructura de la personalidad. Bueno, en primer lugar, sabemos que la personalidad es un patrón estable de experiencia interna y comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es una manera más o menos estable que todos tenemos de hacer experiencia, de ver la vida, de interpretar los estímulos del medio y también de disponernos a actuar de una cierta manera. Bueno, en el caso de un trastorno de la personalidad, esta manera de ser se aparta de lo culturalmente aceptable. Esto es bien importante porque siempre como trasfondo para evaluar si estamos en presencia o no de un trastorno o eventual trastorno de la personalidad, tenemos que entender el marco cultural desde donde viene el sujeto. Bueno, igual que la personalidad, esto es un patrón estable, no es una cuestión pasajera. Y algo que es muy importante,
no se hacen diagnósticos o se evita hacer diagnósticos de trastornos de la personalidad antes de la adolescencia o incluso de la adultez temprana. En general antes de los 18 años. ¿Por qué? Porque si bien podemos ver rasgos de carácter acusados y marcados en los niños, sabemos que los niños están en proceso de cambio, en proceso de transformación. Entonces, no se hacen diagnósticos oficialmente de un trastorno de la personalidad antes de los 18 años. Ahora bien, como yo he dicho, ¿no es cierto?, a diferencia de la patología que hemos estudiado hasta ahora, donde nos hemos enfocado en síntomas, aquí nos tenemos que enfocar en rasgos. ¿Cómo sabemos que un rasgo puede ser considerado patológico? Se considera patológico un rasgo cuando es rígido, inflexible, y produce, ¿no es cierto?, una relación dificultosa con el entorno. Ya sea que, y eso produce o un intenso malestar subjetivo o un deterioro funcional significativo, por ejemplo, de las relaciones laborales, de las relaciones familiares, etc. Es decir, todos tenemos sellos, todos tenemos una cierta manera de ser donde se destacan ciertos rasgos. Eso es inevitable. Sin embargo, cuando esos rasgos son rígidos y generan dificultades en el funcionamiento cotidiano y particularmente en las relaciones sociales, podemos empezar a pensar de que estamos frente a un trastorno de la persona. El DSM clasifica hace algún tiempo los trastornos de la personalidad en 3 tipos, o en 3 grupos. ¿No es cierto? El grupo A, que representa las personalidades, si se quiere, más bien excéntricas o más raras. El grupo B, personalidades donde predomina lo dramático. Vamos a ver aquí que bueno, eso no es tan claro siempre. Bueno, y el grupo C, donde se clasifican las personas donde predominan más bien rasgos de personalidad que se vinculan a la ansiedad, al temor, a la evitación. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Como digo, hay otras clasificaciones, van a encontrar muchos tipos de personalidad. Bueno, ustedes ya estudiaron el curso de Psicología de la Personalidad, pero esto es lo que se tiende a utilizar más frecuentemente como diagnóstico de trastorno de la personalidad. En ese sentido, el DSM tiene un desarrollo por su tradición más profundo que el CIE respecto de este punto. Vamos entonces al primer grupo. Cualquier duda, cualquier pregunta o sea lo que quisieran comentar, no hay problema, levantan la mano o escriben por el chat o hablan nomás. Vamos al primer grupo. Trastorno de la personalidad paranoide. Algo ya hemos introducido al respecto. Lo que caracteriza a la personalidad paranoide como rasgo capital es la desconfianza, la suspicacia. Son personas que tienden a interpretar de manera recurrente, permanente, gestos, signos, como intentos de hacer daño. Y ahí ustedes tienen, en general, bueno, estos son los criterios diagnósticos del DSM, ¿cuáles son algunos de estos hechos? Sospechas infundadas, dudas injustificadas acerca de la lealtad o la confianza de los amigos, por ejemplo, colegas, poca disposición a confiar a los demás, por ejemplo, de abrirse o contar cosas a los demás por miedo a que esa información se use maliciosamente, una lectura, una interpretación de que los otros
me están amenazando o me quieren denigrar, rencor, percepción o la impresión de estar siendo atacados por los demás. Y como se dice, bueno, sospecha recurrente también en el plano de la fidelidad de la pareja. Celos. Celos recurrentes y sin justificación. Esto es un trastorno de la personalidad, no es una paranoia, ni es una esquizofrenia paranoide. Aquí no hay delirio. Es una manera de ser donde lo que predomina es la desconfianza y la suspicacia frente a los demás, de manera rígida, y que genera problemas en las relaciones con otros, o un malestar intenso. En general, aquí lo que genera más bien es malestar en los otros, más que malestar en sí mismo. Las personas suelen estar convencidas de que su manera de ser es la correcta. Y insisto que hay que tener cuidado con el diagnóstico de trastorno. O sea, uno podría ser, por ejemplo, alguien suspicaz y desconfiado, y eso nos podría ayudar a ser un buen policía, a ser un buen juez, un buen psicólogo. Necesitamos, ¿no es cierto?, ciertos niveles de desconfianza, ciertos niveles de suspicacia. Si uno quiere hacer un peritaje, por ejemplo, o incluso en la clínica, uno tiene que estar siempre atento y siempre dudando un poco de qué me quiere decir el otro. Bueno, eso es una manera funcional de llevar un rasgo paranoide. Pero si uno ya es suspicaz en todos los ámbitos de la vida, con la pareja, con la familia, con los amigos, en las fiestas, ante cualquier comentario, y eso es una cuestión rígida que no cambia, bueno, ahí es probable que ya estemos hablando de un trastorno de la personalidad. La personalidad esquizoide se caracteriza, ¿qué es lo que caracteriza la personalidad esquizoide? El desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión emocional. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, de nuevo, siguiendo los criterios del CM, algunos ejemplos o algunos hechos en los que se manifiesta esta personalidad esquizoide, ¿cierto? No disfrutar de relaciones íntimas. La persona parece emocionalmente más bien fría o desapegado o plano afectivamente. En general, no disfrutar no solo con las relaciones, sino que no disfrutar demasiado con ninguna actividad. Si se practican actividades suelen ser más bien solitarias. La persona no está atenta respecto de la crítica y las alabanzas de los demás, algo que es muy distinto, por ejemplo, a una personalidad evitativa o fóbica. Poco interés en el plano sexual y la carencia de amigos o de relaciones más bien cercanas e íntimas. Todo eso reflejo de un rasgo característico que podríamos llamar como, ¿no es cierto?, cierta planicie afectiva, desapego en las relaciones sociales y una emocionalidad más bien plana, fría, desapegada. El trastorno esquizotípico, distinto al anterior. No confundir el trastorno esquizoide con el trastorno esquizotípico. Aquí, estas son personalidades, si se quiere, más raras. Son personas donde muchas veces nos preguntamos, ¿no?, si no estaremos frente a una psicosis. Como dice ahí, hay un patrón de relaciones sociales interpersonales donde hay poca capacidad para relacionarse de manera estrecha, pero también hay distorsiones cognitivas, perceptivas y comportamiento excéntrico.
qué cuestiones caracterizan a una personalidad esquizotípica, por ejemplo, ideas de referencia, es decir, pensar que las cosas pasan para mí, ¿eh? Que de alguna manera son mensajes para mí. Y eso se asocia con experiencias perceptivas inhabituales, que no son alucinaciones. De alguna manera creencias extrañas o pensamiento mágico, que no tiene que ver con la cultura o la subcultura de donde proviene el sujeto. Puede haber algunas ideas paranoides. En general no hay amigos íntimos. Más bien hay una tendencia a aislarse del mundo social. Y sobre todo hay algo como comportamientos que nos llaman la atención, excéntricos, extraños, pensamientos que nos parecen también extraños, o afectos inapropiados. Todo esto no es producto de una esquizofrenia, no es producto de una psicosis, sino que es algo que es un patrón, es una manera de ser, donde no hay un brote, sino que se mantiene a lo largo del tiempo. Esto es trastorno de personalidad esquizotípico, que en el fondo son personalidades fundamentalmente, como digo, excéntricas. Y eso es lo que caracteriza al primer grupo. El trastorno de personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípico, que se acercan más a la psicosis. En el grupo B, ¿qué tenemos? Primero, el trastorno de personalidad antisocial. Esto es lo que habitualmente nosotros llamamos en el lenguaje cotidiano como los psicópatas o los sociópatas. Aquí lo que hay es un patrón dominante de poca atención a los derechos de los demás. Y aquí, ojo, tiene que haber evidencia de que esto viene desde la infancia. O sea, hay una forma de ser de ese niño, de ese adolescente, que se caracteriza por poca atención o vulnerar los derechos de los demás. ¿Cómo se manifiesta eso? Por ejemplo, el incumplimiento de normas sociales, o más bien legales, la tendencia al engaño, la impulsividad, irritabilidad y agresividad. Eso va vinculado también muchas veces con comportamientos imprudentes e inseguros, irresponsabilidad constante. Y algo que es muy relevante, ausencia de remordimiento. Esta cuestión es clave. O sea, puede haber, ¿no es cierto?, un historial, qué sé yo, de maltrato de mascota, de mentira, de robo, de ciertos comportamientos imprudentes o impulsivos, pero sin sentimientos de culpa o sin remordimiento. Esto es bien clave, ¿no?, para el diagnóstico. No todas las personas que cometen actos antisociales o que violan las normas son personalidades antisociales. Cuidado con eso. Profe, ¿Sí? en este tipo de personalidad se puede ver una tendencia a lo que es las parafilias que habíamos visto, porque se mencionaba, por ejemplo, de que, no recuerdo el nombre de la parafilia, pero de que le gustaba ver a las personas como desnudas, pero como desde los secretos. Entonces, como que eso se puede entender como vulnerar los derechos. Sí, sí, puede haber algo de eso, sí. Sí, sí, o sea, sobre todo ya más grande, suele haber también, digamos, en el plano de la sexualidad, comportamientos que desde nuestra perspectiva llamamos perversos. Sí. Ah, ya. Gracias, profe. Trastorno de personalidad límite o limítrofe. Esto es toda una complicación porque hay una manera estructural de abordar el trastorno de personalidad limítrofe, que es el modelo de Otto Kemper, ¿no?, donde entre
la personalidad psicótica y la personalidad neurótica, él instala una personalidad llamada borderline, con ciertas características, ciertos tipos de mecanismos de defensa, etc. Pero el DSM toma esto y lo transforma en un diagnóstico más bien descriptivo, ¿ah? Que se caracteriza ¿por qué? Por un patrón dominante de inestabilidad. Se dice de los limítrofes que son establemente inestables en todos los planos de la vida, en las relaciones interpersonales, en la manera de verse a sí mismo, en la manera de expresar su afectividad, asociado también a impulsividad intensa. ¿Se manifiesta en qué? ¿En qué se nota esta inestabilidad? Primero, grandes esfuerzos para evitar el desamparo. Son personas que tienden a caer muy fuertemente en el vacío y en el desamparo. Y eso está vinculado a una dificultad para tener una identidad estable. Son personas que suelen sentirse o suelen experimentar cierta irrealidad o perplejidad incluso respecto de sí mismos. Les cuesta mucho describirse y hablar de sí. Bueno, un patrón de relaciones interpersonales inestable que suele oscilar entre la idealización y la devaluación. Dificultades para controlar la ira, ideas paranoides transitorias, impulsividad en distintas áreas que potencialmente son autolesivas, es decir, la posibilidad de generarse daño a sí mismo. No todas las personas que tienen comportamientos autodestructivos son limítrofes en esta clasificación. Sin embargo, acá, esto se da en el contexto de una inestabilidad generalizada, tanto en la relación consigo mismo como en la relación con otros, tendencia a caer en el vacío, miedo al desamparo e impulsividad. Cuando ustedes vean que alguien ha sido diagnosticado como limítrofe, suele asociarse a estas características que yo les estoy nombrando. El trastorno histriónico de la personalidad, que es una derivación de lo que antes se llamaba, bueno, todavía la personalidad histérica, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por una emotividad excesiva y superficial y la búsqueda de atención. O sea, son esas personas que soportan muy mal no ser el centro de atención, soportan muy mal sentirse excluidas. Aquí tenemos algunas características, ¿no es cierto? Son personas que tienden a idealizar las relaciones de amistad, las relaciones de pareja, las relaciones, le ponen muchas fichas, ¿no? Bueno, estamos en momentos donde esto además se vive así, ¿no? Hay una exaltación, sobre todo en el mundo adolescente, de los espacios íntimos. Son personas que se sienten incómodas, como decía, en contextos donde no son el centro de atención, tienen tendencia a la dramatización, a hacer algo exagerado, a mostrarse. Y en ese sentido, mucha preocupación por el aspecto físico. Son personas que suelen tener cambios emocionales más o menos rápidos, fácilmente sugestionables, un estilo de hablar muy desde las impresiones, no poco racional en ese sentido, y que pueden tener también con los otros un comportamiento sexualmente seductor, pero es lo que se llama una pseudo-hipersexualidad, es decir, es seductor, pero no es alguien que sea sexualmente activo. Es una manera, ¿no es cierto?, de llamar la atención y de búsqueda de la mirada del otro.
Eso es lo que es un trastorno histriónico de la persona. Vuelvo a repetir, todos tenemos rasgos de distinto tipo, y eso no significa que sea un trastorno. Es un trastorno cuando estos rasgos comandan el resto de la personalidad de manera rígida, es decir, que cuesta adecuarse a los distintos contextos, y de manera que genera problemas, como digo, en este caso en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales, etc. Bueno. Y por último, dentro de este grupo, el trastorno de personalidad narcisista, que se caracteriza por un exceso de evaluación positiva de sí mismo, sentimientos de grandeza, necesidad de admiración y falta de empatía. Por ejemplo, sentimientos de grandeza que se transforman ¿en qué? En prepotencia. Son personas que fantasían mucho con ser exitosos, ser poderosos, ser los más bellos, ser amados por ciertos personajes, ¿no es cierto?, muy admirados por otros. La sensación de ser especial o único, y por lo tanto solo me puedo relacionar con cierto tipo de persona, necesidad excesiva de admiración, tendencia a establecer relaciones con otros explotadoras, es decir, no veo al otro como un par, como un igual, sino más bien como alguien casi que me debe a alguien, que me debe algo, perdón, o que está a mi servicio, con dificultades para ser empático. El tema de la envidia es muy importante, son personas o muy envidiosas o que se sienten muy envidiosas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Se cayó la señal, no me di cuenta. ¿En qué quedaron? Al principio de, a ver, ese, ¿De la personalidad narcisista? narcisista, sí. Ya, ya. Vuelvo a repetir entonces. Ya. Bueno, personalidad narcisista, ¿no? El narcisismo es algo que todos tenemos, es necesario, es importante tener una cuota de narcisismo, es decir, en algún lugar tenemos que sentirnos especiales y distintos. Es muy importante que los padres también narcisicen a sus hijos, que los vean como los más lindos, los más bacanes, eso es importante. Esto es cuando ya esto se transforma en un trastorno de la personalidad. Es decir, cuando estos sentimientos de ser distintos, especiales, se transforman en el rasgo que comanda las relaciones con los demás, de manera rígida, dificultan la posibilidad de sentir empatía con otro, y, bueno, se manifiestan en estos rasgos o en estos hechos, ¿no? Prepotencia, fantasías de éxito, poder, belleza, creerse tan especial que solo me puedo vincular con cierto tipo de persona, una necesidad excesiva de admiración, relaciones interpersonales de tipo explotadora, es decir, el otro está a mi servicio, dificultades para ser empático, para ponerse en el zapato de otro. La envidia es algo muy importante en las personalidades narcisistas. Son personas o muy envidiosas o que tienden a sentirse muy envidiados. Y bueno, un sentimiento permanente de superioridad que se muestra como arrogancia. Insisto, de una manera rígida, en distintos contextos y en forma permanente.
Aquí hay todo un tema entre las personalidades limítrofas y narcisistas que tendríamos que entrar a revisar, porque, bueno, en la teoría psicoanalítica es donde nace justamente tanto la personalidad limítrofe como narcisista, y hay mucho sobre el tratamiento de este tipo de personalidades, en fin, sobre el diagnóstico. Yo les estoy contando desde la perspectiva del DSM cómo descriptivamente se diagnostica una personalidad narcisista. Y entonces aquí tenemos el segundo grupo, donde están los sociópatas, las personalidades histriónicas, o los trastornos de personalidad histriónico, las personalidades limítrofes y las personalidades narcisistas. Y por último, el último grupo, tenemos al trastorno de personalidad evitativo, antes llamado, ¿no es cierto?, personalidad fóbica, que se caracteriza por la inhibición social, sentimientos de competencia, hipersensibilidad a la evaluación negativa, que se manifiesta, ¿no es cierto?, en intentos recurrentes por evitar cierto tipo de contexto. Por ejemplo, actividades laborales o espacios laborales donde se está expuesto a la crítica. Son personas que tienden a evitar establecer relaciones hasta que no estén muy, muy seguros de que no van a ser rechazados o que van a ser apreciados. Mucho miedo a la vergüenza. Mucha preocupación ante la crítica. Por lo mismo son personas que tienden a ser muy inhibidas en contextos interpersonales nuevos. Y se ven a sí mismos como torpes socialmente, ineptos, inferiores. Y, bueno, en general evitar asumir riesgos. Son personas que suelen llevar vidas muy por debajo de lo que pudiesen ser sus vidas. Les gusta ojalá mantenerse como en una zona de confort más bien pequeña, para evitar riesgo. A veces son sumamente infelices, pero prefieren evitar riesgo, vivir tranquilo, antes que correr riesgo, aun cuando eso los podría hacer más felices. Personalidad evitativa o fóbica. Personalidad dependiente. Bueno, aquí lo que caracteriza fundamentalmente como rasgo es la sumisión y el apego exagerado. Son personas que se muestran más bien infantiles y con mucha necesidad de ser cuidados. ¿En qué los vemos? Por ejemplo, dificultades para tomar decisiones y andar siempre pidiendo consejos. Siempre necesitar que tener a otro al lado para asumir responsabilidades. Son personas que tienen muchos problemas para confrontar a los demás por miedo a perder la aprobación del otro. Muchas dificultades para aventurarse o iniciar proyectos solos. Son personas que a veces pueden llegar a cuestiones exageradas para obtener la aceptación y el apoyo de los demás. Son personas que toleran muy mal la soledad, se sienten incómodos o indefensos. Son personas que, por lo mismo, que cuando terminan una relación suelen emparejarse muy rápidamente. ¿Con qué? Con parejas que tienden a cuidar y apoyar. Y el miedo a ser abandonado, el miedo a la separación, es una preocupación constante. Eso es lo que se llama un trastorno de personalidad dependiente. Personas más bien excesivamente sumisas por miedo al abandono. Y por último, y esto ya es algo distinto, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Esto es una de las caracteriopatías más antiguas en psicopatología, donde destacan como rasgos cardinales el orden, el perfeccionismo y la necesidad de control. Yo diría que, si uno tuviera que resumir, el rasgo cardinal de una personalidad obsesiva es la necesidad de mantener todo bajo control. ¿En qué se manifiesta? Por ejemplo, la preocupación por los detalles. Son personas
excesivamente detallistas, apegados a las normas, viven haciéndose listas de todo lo que tienen que hacer, hasta el punto que llegan a ser desorganizados, de tan organizados que quieren ser. Esto es lo paradójico. Por eso es un trastorno de la personalidad. O sea, son personas que intentan ser tan organizadas que se la pasan planificando, organizándose, y por lo mismo son muy malas para ejecutar. Son personas tan perfeccionistas que eso les interfiere realmente dar término a lo que están haciendo. Son personas que tienden a ser más bien trabajólicas y productivas o enfocadas más bien en la tarea, con muchas dificultades para el ocio, para relajarse. ¿Ah? Personas que suelen ser muy moralistas también. Otro de los rasgos característicos es la tendencia a retener, y les cuesta mucho soltar, por ejemplo, deshacerse de objetos que ya no sirven, las zapatillas viejas, qué sé yo, un televisor que no funciona, etc. Son personas que desconfían de que los otros lo pueden hacer tan bien como ellos, porque ellos son perfeccionistas, son controladores, entonces son malos para delegar tareas. Personas con dificultades para gastar, suelen ser bastante avaras. La avaricia es una manera también de retener, de dificultad para soltar. Son personas, como digo, con dificultades para, por ejemplo, gastar plata. Y claro, suelen ser rígidas y obstinadas, o sea, las cosas se hacen de esta manera, como yo digo. Muchas veces les cuesta seguir instrucciones, por ejemplo, a pesar de que parecen súper dóciles, aparentemente, porque como son tan moralistas y muy apegados a las normas, son pseudo dóciles, pero en realidad no son dóciles porque a ellos les gusta llevar el control. Esto es lo que llamamos un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Bueno, y aquí tenemos entonces 10 tipos de trastornos de la personalidad que son los que tipifica el DSM. Aquí tenemos cada uno con su rasgo cardinal y, por otra parte, ¿no es cierto?, cómo se observa, cómo se manifiestan estos rasgos cardinales. Ya. ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Comentario?